Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Eléctrica Resuelta. En este vídeo vamos a plantear un sistema de ecuaciones sobre este circuito que fue el que vimos en el anterior vídeo, el cual os lo dejaré enlazado por aquí arriba, para que veáis y entendáis las leyes de Kirchhoff, que son las que vamos a aplicar en este vídeo. La única pega que tuve en el anterior vídeo es que aquí puse 5 voltios y no son 5 ohmios. Es una resistencia. Así que, sin más dilación, vamos a plantear el sistema de ecuaciones. Lo primero de todo es que os voy a pedir que tratéis este ejercicio como un simple ejemplo. Vamos a demostrar que mediante las leyes de Kirchhoff se puede resolver cualquier ejercicio, cualquier circuito. Pero no vamos a resolver las incógnitas de corriente. Simplemente vamos a plantear un sistema de ecuaciones para resolver el ejercicio. Ningún ejercicio planteado por las universidades en un examen consistirá en resolver tantas incógnitas, pero sí que pueden pedir, y es muy frecuente de hecho, que en un examen pidan saber plantear un sistema para resolver el ejercicio como tal. Así que vamos a empezar a plantear el sistema de ecuaciones. Vamos a usar primero la primera ley de Kirchhoff. Lo primero de todo es que tenemos que saber que mediante la primera ley de Kirchhoff, o ley de corrientes de Kirchhoff, o ley de nudos, se obtienen tantas ecuaciones linealmente independientes como nudos tenga el circuito. En este caso tenemos 4 nudos, por tanto vamos a tener 4 ecuaciones linealmente independientes. En el vídeo anterior ya planteamos un sentido y un nombre para las corrientes de cada rama y vamos a basarnos en este criterio. Vosotros podéis tomar cualquier criterio, como dije. El sentido de la corriente es totalmente arbitrario. No sabemos cuál es el verdadero sentido de la corriente. La única pega va a ser que al resolver el sistema, la corriente, si es en sentido inverso al propuesto, va a salir con signo negativo. Por tanto, vamos a plantear las ecuaciones mediante la primera ley de Kirchhoff. Para ello, en el nudo A tenemos la corriente I1 entrando y la corriente I2, I3 e I4 saliendo. Recordamos que la primera ley de Kirchhoff dice que las corrientes que entran en un nudo es igual a las corrientes que salen de él. Si lo expresamos de esta manera, con todas las corrientes igual a 0, tendríamos esta primera ecuación. La ecuación del nudo B sería la siguiente. Tenemos I3, I4, I5 e I6 todas entrando al nudo B. No tenemos ninguna corriente saliendo. Por tanto, la ecuación sería simplemente esta. Todas las corrientes que entran igual a 0. Para el nudo C tenemos las corrientes I5, I6 y I7, las 3 saliendo del nudo. Por tanto, ponemos las 3 corrientes que entran al nudo, que salen del nudo igual a 0. Y por último, tenemos la ecuación del nudo C, del nudo D, que en este caso tenemos I1 saliendo e I2 e I7 entrando. Por tanto, tenemos las dos corrientes que entran igual a la que sale, expresado de forma que haya una igualdad con un igual a 0, sería esta ecuación. Estas serían las ecuaciones, las 4 ecuaciones planteadas mediante la primera ley de Kirchhoff. Para plantear las ecuaciones de la segunda ley de Kirchhoff, tenemos que saber que, igual que con la primera ley de Kirchhoff, se van a obtener tantas ecuaciones linealmente independientes como mallas básicas tenga el circuito. En este caso tenemos 4 mallas básicas, que son estas. Esta malla de aquí la vamos a llamar malla 1, esta malla de aquí arriba la vamos a llamar malla 2, esta malla de aquí la vamos a llamar malla 3 y esta malla de aquí malla 4. Es importante ahora entender
¿qué criterio vamos a utilizar para saber la polaridad de las caídas de tensión que tiene cada elemento de este circuito, ya sea activo o pasivo? Vamos a empezar con los elementos activos, que en este caso son las fuentes de tensión. Para los elementos activos, las fuentes de tensión en este caso, el criterio que vamos a adoptar va a ser poner una flecha con el extremo de la flecha apuntando hacia el más de la fuente de tensión. Y el valor de esta caída de tensión va a ser el valor del voltaje de esta fuente de tensión, en este caso 5 voltios. Para la fuente de tensión que tenemos aquí en esta parte de arriba, lo mismo, el extremo de la flecha apuntando hacia el más y de valor 7 voltios. El sentido de la flecha de la caída de tensión de esta fuente de tensión de aquí abajo va a ser lo mismo, con el extremo apuntando hacia el más y de valor 9 voltios. La fuente de tensión de aquí, lo mismo. Extremo de la flecha apuntando hacia aquí hacia el más, 1 voltio. Y por último, esta fuente de tensión de 5 voltios con este sentido de la flecha. Una vez tenemos los extremos de las flechas de las fuentes de tensión, la polaridad de las fuentes de tensión, vamos a asignarle una caída de tensión a cada resistencia, es decir, en este caso a cada elemento pasivo de este circuito. Para ello vamos a pintar una flecha de tal manera que el extremo de la flecha sea contrario al sentido de la corriente que atraviesa esa resistencia. En este caso tenemos I1 que viene en este sentido y al atravesar la resistencia de 3 ohmios lo hará en este sentido. Por tanto, la caída de tensión de esta resistencia será en sentido contrario a la corriente que la atraviesa. ¿Cuál es el valor de la caída de tensión aquí? Pues lo calculamos por ley de Ohm. Sería la resistencia 3 ohmios por la corriente que circula por ella. 3 por I1. Y vamos a tener este mismo criterio para todos los elementos pasivos, todas las resistencias que tenga este circuito. En este caso viene I2 por aquí y la caída de tensión va a ser en sentido contrario a la corriente que atraviesa a esta resistencia de 2 ohmios. La caída de tensión va a ser de valor 2 por I2. Por aquí tenemos la corriente I4 atravesando esta resistencia de 8 ohmios con una caída de tensión contraria al sentido de la corriente que la atraviesa. 8 por I4. Por aquí arriba tenemos I3 circulando en este sentido y la caída de tensión que tenga esta resistencia va a ser sentido contrario, 5 por I3. Tenemos por aquí esta resistencia por la que circula I7 con una caída de tensión en este sentido. Vamos a poner la polaridad de la caída de tensión de esta resistencia contraria a la corriente que la atraviesa, 4 por I5. Y finalmente tenemos I6 circulando por esta parte del circuito, en esta rama, y la caída de tensión va a ser en sentido contrario a la corriente que la atraviesa esta resistencia y será 3 por I6 su valor. Una vez hemos asignado todas las caídas de tensión con su correspondiente sentido, vamos a plantear las ecuaciones de la segunda ley de Kirchhoff, o ley de tensiones de Kirchhoff o ley de mallas. Para ello vamos a recorrer cada una de las mallas básicas que tiene este circuito y vamos a extraer la ecuación de esa malla. Vamos a empezar con la malla 1, que sería esta malla básica de aquí, entre los nudos A y D. Vamos a empezar por el punto D, vamos a recorrer en este sentido, y las
Caídas de tensión donde primero nos encontremos el extremo de la flecha van a ser de signo negativo, se restarán en la ecuación, y las caídas de tensión donde no tengamos el extremo de la flecha van a ser positivas, las vamos a sumar en la ecuación. Por tanto, teniendo este criterio, vamos a obtener las ecuaciones de cada malla. Vamos a empezar por esta malla básica de aquí, la malla 1. Sería recorrer por aquí, por esta parte de la rama, tenemos este extremo de la flecha, por tanto sería menos 3 y 1. Seguimos recorriendo la malla básica, tenemos 5 voltios positivos, por tanto menos 3 y 1 más 5. Y por último venimos por aquí y tenemos el extremo de la flecha, de la caída de tensión, por tanto menos 2 por I2. La ecuación a plantear sería menos 3 y 1 más 5 menos 2 por I2, todo ello igual a 0. Si despejamos el término independiente, quedaría esta ecuación de aquí. Vamos a plantear ahora la ecuación de la malla 2. Para ello vamos a realizar el mismo procedimiento. Empezamos, por ejemplo, por este nudo A, por este punto A. Tenemos 7 voltios positivos, menos 5 por I3, más 8 y 4. Y todo ello lo igualaríamos a 0. Por lo tanto, vamos a escribirlo aquí. 7 positivo, menos 5 por I3, más 8 y 4. Todo ello igual a 0. Si despejamos el término independiente, quedaría esta ecuación. Vamos a plantear ahora la ecuación de la malla básica 3, que va a ser una ecuación algo más larga, pero que va a ser igualmente fácil de plantear. Empezamos por aquí, por el nudo B, y recorremos en este sentido. Tendremos 2 por I2 positivo, menos 8 y 4, más 4 por I5, menos 1, seguimos por aquí abajo, menos 10 por I7, menos 9, y volvemos al punto de partida, por donde igualaríamos todo ello a 0. Entonces recordamos, 2 por I2, menos 8 y 4, más 4 por I5, menos 1, menos 10 por I7, menos 9, igual a 0. Despejamos los términos independientes y nos quedaría esta ecuación. Y por último, vamos a escribir la ecuación de la malla básica 4, que sería esta de aquí. Por tanto, si empezamos desde el nudo C, tenemos 1 voltio positivo, menos 4 por I5, más 3 por I6, menos 5, igual a 0. Por tanto, escribimos la ecuación 1, menos 4 y 5, más 3 por I6, menos 5, igual a 0. Despejamos los términos independientes y tendríamos esta ecuación. Bueno, llegado a este punto tenemos 4 ecuaciones planteadas mediante la primera ley de Kirchhoff y tendríamos otras 4 ecuaciones planteadas por la segunda ley de Kirchhoff. En este caso tendríamos un sistema de 8 ecuaciones, pero con 7 incógnitas, que serían de I1 a I7. Por tanto, hay una ecuación que es linealmente dependiente del resto. ¿Cómo sabemos cuál es la ecuación linealmente dependiente del resto? La naturaleza de los sistemas de ecuaciones de circuitos eléctricos afirma que
una de las ecuaciones que es linealmente dependiente del resto es una de las planteadas por la primera ley de Kirchhoff. Por tanto, podemos eliminar cualquiera de estas 4 ecuaciones, la que queramos, porque una va a ser linealmente dependiente del resto. Por tanto, yo en mi caso voy a eliminar esta primera, pero se puede eliminar cualquier otra, no hay ningún problema. Una vez eliminamos una de las ecuaciones de la primera ley de Kirchhoff, tendríamos de nuevo 7 ecuaciones con 7 incógnitas. Ya tendríamos un sistema para poder resolver. Para demostrar que una de las ecuaciones planteadas por la primera ley de Kirchhoff es linealmente dependiente de las demás, he expresado el sistema de ecuaciones planteado en este ejercicio de forma matricial, en este caso sin la ampliada. Vosotros también podéis hacerlo en cualquier software de cálculo de matrices online, de los que se encuentran en internet, y podéis ver los resultados que arrojaría una simplificación de esta matriz. Entonces, he planteado la simplificación de esta matriz primero eliminando una de las ecuaciones planteadas por la segunda ley de Kirchhoff. En este caso eliminé la última, pero bueno, se puede eliminar cualquiera de las 4 planteadas por la segunda ley de Kirchhoff o ley de tensiones de Kirchhoff. Y el resultado que arroja la matriz simplificada es este, en el que vemos que una de las ecuaciones es linealmente dependiente de las demás. No solo la que hemos eliminado, sino una más. Por tanto, este sistema de ecuaciones tendría 6 ecuaciones, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pero seguiríamos teniendo 7 incógnitas. Por tanto, no se podrá resolver este sistema. En cambio, si planteamos la simplificación del sistema de ecuaciones en forma matricial, eliminando una de las ecuaciones planteadas por la primera ley de Kirchhoff o ley de corrientes de Kirchhoff, vemos la simplificación de la matriz, y en este caso la matriz escalonada tendría resolución en cuanto a el sistema de ecuaciones planteado. Es decir, habría 7 ecuaciones con 7 incógnitas. Por tanto, este sistema sí tendría resolución. La ecuación que he eliminado en este caso ha sido la primera, la que habíamos eliminado en el ejercicio realizado. Así que esta es la demostración de por qué una de las ecuaciones planteadas por la primera ley de Kirchhoff es linealmente dependiente de las demás y es la que hay que eliminar. No hay que eliminar una de las ecuaciones planteadas por la segunda ley de Kirchhoff. Y hasta aquí el vídeo. En este caso ya he corregido este pequeño error que tuve en los signos. Este sería las ecuaciones de la segunda ley de Kirchhoff. Si os ha gustado el vídeo, darle un like, suscribiros. Aún estamos empezando con los primeros vídeos. Si tienes alguna duda, dejadlo en los comentarios. En los próximos vídeos vamos a realizar ejercicios más realistas, donde tengamos que resolver incógnitas y no simplemente plantear un sistema. En este caso era simplemente un ejemplo para ver que se puede resolver cualquier circuito mediante las leyes de Kirchhoff. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo.